mí me toca, a diferencia de ustedes, tener que hacer los tres políticos o especialistas en educación, mientras que ustedes, cada uno en el grupo, van a ser uno. Yo ya hice el de izquierda, que había hablado de Salvador Allende. Es bueno hablar un poco, una biografía muy sencilla, político chileno, expresidente de la nación, dijimos el periodo. Creo que no dije por dar por sobreentendido que era socialista. La diferencia entre el socialismo y el comunismo es que el socialismo tiene los mismos principios, solo que no acepta matar al otro que piensa distinto, es decir, renuncia a la revolución por las armas, entonces ganó en las urnas. Mientras que el comunismo dice no vamos a caer en la trampa de la democracia y hay que imponerlo por la fuerza. En eso vamos a decir que extrema derecha y extrema izquierda se parecen, porque la extrema derecha, cuando la democracia no le conviene, golpea las puertas de los cuarteles y gobierna por medio de una dictadura. Bueno, ahora toca el turno del populismo y se me ocurre traer nada menos que al encantador de serpientes, así lo llamaba Arturo Jauretche, que mencionamos, y que si bien fue un gran orador, el ícono de la intelectualidad en la Argentina, Arturo Jauretche decía que Perón lo superaba, que realmente uno lo escucha y queda embelesado con sus palabras, con lo cual el video que elegí, que es un compacto, donde lo vemos al lado de Isabel Martínez de Perón, que después va a ser presidenta del país en la fórmula Perón-Perón, ahí está en Puerta de Hierro, en el exilio que vivió en España, y bueno, va a hablar, no llega a 4 minutos, va a hablar de educación, va a hablar de inseguridad, va a hablar de deportes, y bueno, es tan convincente que 4 minutos es demasiado para él, una persona que fue sin duda visionaria, que va a participar de un golpe, va a derrocar un gobierno legítimamente elegido por el pueblo bueno, también había participado del golpe del 30, pero en el 43 viene desde la faz militar, está inspirado en ideas fascistas, había estado en Italia con el Duce, al cual admiraba, y llega al país, participa del golpe de 1943 contra la década infame y ocupa unos cargos bastante extraños, vicepresidente de la Nación, ministro de Guerra, pero uno que parecía un cargo menor fue el más representativo, que fue secretario de Trabajo. Y desde ahí forjó todas las mejoras y derechos sociales que después significaron el 17 de octubre y el acceso a la presidencia casi democráticamente con la fórmula Perón-Quijano en 1946. Va a cumplir un periodo completo, eran 6 años, y en el segundo va a ser interrumpido por los gorilas, ¿sí? Por unos grupos del ejército que deciden derrocar al populismo y va a vivir un exilio hasta su regreso en 1972 y su muerte en 1974. ¿De qué habla el video? De una reforma cultural. El video es más amplio, hay otro que también se complementa con toda la obra cultural que hizo, es decir, las escuelas que abrió, el intento de la ciudad universitaria y muchos etcétera. Pero otra vez hace hincapié en la enseñanza universitaria, en el acceso popular a las universidades. Y si bien son muy importantes en nuestra vida las primeras letras, muchos de los que escuchen este video pertenecen a la educación inicial y vaya que es importante la educación inicial, el no tener acceso a la enseñanza superior es de alguna manera vedarnos el acceso a la dirigencia. Por eso la reforma del 18 universitaria, por eso las clases medias peleamos por sobre todas las cosas más que un salario digno, más que un buen trabajo, que nos den acceso a la enseñanza superior, porque de otro modo no podríamos escalar socialmente. Entonces, hay una referencia indirecta a la Universidad Obrera, no, directa, diremos nacional. ¿Cómo lo explica? Dice que de los 4 millones de alumnos que cursaban la educación obligatoria primaria, al secundario llegaban apenas 300.000. Quiere decir que se perdían, en términos de Perón, 3.700.000 muchachos. Y después a la universidad no llegaban ni siquiera 100.000. ¿Por qué no llegaban? Y bueno, es fácil imaginar. ¿Por qué muchas personas no pueden cursar el profesorado? ¿Porque son menos capaces que ustedes? ¿Porque son menos capaces que yo, que tuve ese privilegio? No, en realidad
por muchos factores, pero fundamentalmente porque tienen que trabajar, porque tienen que llevar dinero a su casa y no tienen una familia que puede sacrificarse y esperarlos. ¿Qué hizo Perón para superar este escollo? Bueno, les pagó un salario. Entonces podían llevar dinero a su casa, no lo va a decir en el video, pero todos los que estuvieron en la época peronista, no en cualquier carrera, por supuesto, sino en todas las que estuvieran ligadas con el mundo del trabajo, se les pagaba un salario. Y además no se les cobraba absolutamente nada, porque el oligarca, y acá voy a utilizar una expresión de la izquierda, oli de pocos, garca ya sabemos, era el único que podía pagar. Acá no se cobraba nada, no se cobraba aranceles. Y contra quienes critican el populismo, y con razón, dice, era totalmente gratis. En realidad gratis no hay nada, lo pagaba el Estado. Y como esos recursos salían de los grupos pudientes, en un momento él dice que cuando crea la IAPI tapa los agujeros del colador, que significaba toda la evasión fiscal que había por parte de los terratenientes, y con eso hace la obra pública. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hace una escuela total y absolutamente ligada al desarrollo del país. Tanto que algo que también creó Menem y la derecha le gusta, las pasantías gratuitas, ni son gratuitas, pero hay pasantías en las fábricas. Y después de estar en la fábrica, pasan a las escuelas de aplicación, donde habla de ir generando jefes de talleres, sobrestantes, que tampoco sé exactamente lo que son, y después pasan a la industria, y están 2 o 3 años en la industria y terminan recibiéndose de ingenieros de fábrica. Es decir, el orgullo que el hijo del obrero es un obrero calificado en las grandes ramas de la industria, que también las desconozco, pero me imagino que una de ellas debe ser la metalurgia. Entonces, logra este cambio sustancial, este cambio cultural, mediante una ligación directa con el desarrollo del país y con lo que habíamos hablado en Allende, las tecnicaturas y las ingenierías. También dice que cuando no podían ir a la escuela, cuando el gobierno no le daba trabajo, como la problemática que presenta Allende y sigue existiendo, la informalidad, la falta de trabajo, sobre todo en los jóvenes, bueno, el lugar donde iban era a los potreros, que para él eran la escuela de la delincuencia. Bueno, no es necesario ser sociólogo para darse cuenta que si dejamos a alguien abandonado a su suerte, seguramente va a tomar el camino no deseado. En cambio, si creamos clubes que lo financia el Estado y los chicos pueden ir a hacer deporte para de alguna manera saciar esa necesidad de movimiento, tenemos jóvenes que están estudiando, trabajando o haciendo deporte. Conclusión, se puede decir lo que ustedes quieran del peronismo, pero este es un dato real. El índice de delincuencia juvenil en la época peronista, en el primer y segundo gobierno de Perón al menos, fue 0. Parece ciencia ficción. Hoy, donde cuesta tanto salir a la calle, donde hay tanta inseguridad, no fue un problema ni mínimamente que tuvo el gobierno de Perón. Y la solución parece extremadamente fácil, siempre y cuando uno le coloque el cascabel al gato, es decir, ¿quién le cobra impuestos a los poderosos? ¿Quién logra que los poderosos estén dispuestos a repartir riqueza? ¿Quién logra que el país se desarrolle? Entonces ahora voy a hablar directamente, después de haber hecho una introducción, voy a hablar directamente de la respuesta del cuestionario.